Regresamos, esto es Decisión 2008, en esta ocasión con nuestros comentaristas políticos Carlos Díaz Olivo y el doctor Ángel Rosa. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Saludos. Bueno, el pasado viernes se escogieron los presidentes legislativos. En el caso del Senado, Tomás Rivera Schatz como presidente, Margarita Nolasco como vicepresidenta, Roberto Arango como portavoz de la mayoría, y en la Cámara, Jennifer González en la presidenta, Rodríguez Aguiló como el vicepresidente, Rolando Crespo como portavoz y Toñito Silva como portavoz alterno. Ese es el cuadro del liderato legislativo escogido el pasado viernes. En el caso del Senado, perdió Luis Fortuño su primera batalla 3 días después de haber ganado por 210.000 votos. Yo creo que más que decir que Fortuño la perdió, yo diría que Tomás Rivera Schatz la ganó. O sea, Tomás Rivera Schatz demostró sus habilidades como líder, porque un líder no espera que lo busquen, sino que se abre camino y hace los arreglos para prevalecer. Y Rivera Schatz fue trabajando esto desde antes de las elecciones, fue amarrando votos. Tan pronto se dan las elecciones, ya se aseguró de tener esa gente, hizo su trabajo, trabajó alcaldes y todo para crear un frente amplio en favor de él. Y a la hora de la verdad tenía todo el mundo amarrado. Es decir, cuando eso ocurre, Fortuño entonces, como un líder, tiene que saber qué batallas va a dar. Así que yo creo que ante la inminencia y el apoyo que tenía Tomás Rivera Schatz, se centraliza su atención en la Cámara, en donde me parece a mí que realmente era la situación que ameritaba más atención, porque ahí era que estaba Aponte y era donde se había manifestado el malestar general, y logra por lo menos en la Cámara una renovación, no solamente renovación de que hay un liderato nuevo con Jennifer y Rodríguez Aguiló, sino que es una renovación generacional. Jennifer tiene apenas 32 años y Rodríguez Aguiló creo que tiene 33. Así que estamos, y Rolando Crespo más o menos de la misma edad. Así que es un cambio generacional. Así que me parece que Fortuño tuvo que ver la realidad práctica, logró un cambio en la Cámara y en el Senado, después de todo, Rivera Schatz también es uno que entra. Así que de cierta manera, aunque no hubiese sido el ideal para él, puede decir que es una nueva persona en el Senado, y a mí me parece que el reto aquí más grande es de Rivera Schatz ver si puede crecer de un líder político que obviamente ha demostrado sus dotes a convertirse un hombre de Estado y estar a la altura de las expectativas que el país tiene en él. ¿Sería más aceptable para la gente, para el país, no el electorado, después de la campaña del Partido Popular, que Tomás Rivera Schatz era un blanco constante, Tomás que José Aponte? ¿Más aceptable Tomás que José Aponte? Mira, una de cal y otra de arena, ¿verdad? Fortuño tiene que escoger sus batallas y obviamente apostó porque el malestar principal contra la legislatura pasada residía en la figura de José Aponte y de la Cámara de Representantes, y ahí ha tenido un éxito. En el caso de Tomás Rivera Schatz hizo su trabajo y siguiendo la vieja máxima esta de que el que da primero da dos veces, tenía ya el Senado amarrado, y si Fortuño se hubiese metido contra esa realidad, hubiese salido muy maltrecho en la primera semana después de haber salido electo. Así que yo creo que es una decisión bastante pragmática. Ahora, tiene que tener mucha atención el gobernador, una vez ya no sea gobernador electo, sino gobernador en propiedad, porque el Senado va a responder a unos preceptos filosóficos no necesariamente iguales al cambio que él propuso en las elecciones, y en la Cámara, aunque logró imponer el liderato de Jennifer González, va a tener a un José Aponte, que no es un buen opositor, resentido porque no logra la posición de liderato, y va a estar obviamente detrás del liderato nuevo todo el cuatrienio. Así que ahí van a tener que hacer mucho trabajo de zanjar diferencias, y a Fortuño se va a dar cuenta una vez tome posesión de la gobernación, que gobernar es un ejercicio mucho más difícil que ganar las elecciones. ¿Ustedes creen que Luis Fortuño... Quería mencionarle algo, que hay un precepto que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Jennifer González y Rodríguez Aguiló hicieron su trabajo de campo y amarraron una gente independientemente del apoyo que Fortuño le pudiese dar. Me parece que en el Senado, Roberto Arango, a pesar de que creo que contaba con las simpatías de Fortuño, no se ocupó de crear ese balance y esos apoyos que pudieran ganarle una fuerza independiente. Es decir, un líder puede empujar una cosa en la medida en que también la gente que quiere apoyar tiene amarrado una gente. Jennifer González logró materializar eso en la Cámara. Me parece que en el Senado no lo logró hacer de igual manera Arango. Tomás Rivera Schatz sí, y eso me parece que explica también en parte Tomás lo que Rivera pasó. va a tener un poder muy particular porque los nuevos nombramientos al Supremo, el nombramiento del Contralor,
en ética, la cantidad enorme de jueces que hay que nombrar, Cientos de jueces. que son cientos de jueces, Y una buena parte de jueces durante 4 años. van a tener que pasar por el sedazo del cuerpo que él preside, además que tiene amarrado perfectamente, de manera que ahí Fortuño va a tener que hacer un ejercicio de negociación política interesante. Por eso, Sí, pero una especie de gobierno compartido entonces. Claro, Claro que es un gobierno porque compartido. quizás en el primer año todo sea color de rosa, pero a la larga no se convertirá en un dolor de cabeza para la administración Fortuño, para la fortaleza Tomás Rivera Schatz en la presidencia y quizás desde una banca como senador regular José Aponte en la Cámara. Mira, Lenín, esto es así y por eso fue que Muñoz Marín en su sagacidad política creó 2 cuerpos legislativos en vez de uno, Para porque evitar sabía que si había poder. uno se convertía en una especie Segundo gobernador de paralelo. segundo gobernador Seguro. y por lo tanto la manera de dividir ese poder que podría concentrarse en un solo líder legislativo es creando 2 es cámaras. la teoría de Así que pesos y sí, contrapesos. Así que me imagino que la fuerza que pueda desarrollar Rivera Schatz por su liderato y por el poder que tiene, Fortuño la tratará de contrarrestar ciertamente con el poder de la Cámara. Déjame decir que yo creo que en términos de experiencia histórica, este cuatrienio próximo se va a parecer mucho al cuatrienio de Sila María Calderón en la gobernación. Un Tony Fajal Zamora que no necesariamente le respondía a los intereses de ella como gobernadora y que vimos el forcejeo entre la Fortaleza y el Senado para nombramientos y para el presupuesto y para muchas cosas, y una Cámara un poco más sumisa porque obviamente no es solamente que Jennifer hizo su trabajo, sino que se identificó desde el principio con la figura renovacionista de Luis Fortuño y a eso debe parte de su bagaje político. Pero Tony Faz quizás era un poco más diplomático, Tomás Rivera Schatz tiene un estilo más estridente al momento de plantear las Sí, cosas. pero a la hora de la verdad es el mismo tipo de negociación, la política es chiquita. Sin duda, y yo he visto a Rivera Schatz suavizándose lentamente, no es que tampoco ha habido una transformación desde antes de la radical, primaria. pero está, como diríamos en inglés, más mellow que lo que estaba Bueno, hace es que ahora unos 6 van meses a atrás. poner o sea una que- foto suya en la galería del Senado y obviamente tiene que verse un poco más suave.